Volvemos al estudio aquí para hablar de los efectos económicos del coronavirus. ¿Cómo estás, Cristian Pino? Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya lo decíamos, lo anticipábamos. Lo dijo el presidente en esa locución que tuvo hoy día para presentar el programa también de salud mental relacionado con este tema. Aprovechó los minutos para hablar del IMASEC. Del IMASEC, que registra una cifra que no se veía, Ramón, desde cuando es analizada la cifra y cuando es informada y registrada bajo este sistema. Es completamente inédita y así también lo dijo el ministro de Hacienda hoy día. Si uno trata de equilibrar o equiparar más o menos cómo se mide hoy día, cómo se medía antes en el fondo y busca los registros, tendríamos que llegar hasta el año 1976 aproximadamente para ver registros de esta magnitud. Atrás queda la crisis subprime, atrás queda la crisis asiática en términos de la caída en nuestra economía, porque la verdad es un golpe muy, muy duro. Me quedé corto, yo había dicho de los años 80. Antes se puede ver, claro, antes de si se equilibran en las formas de medirlo. En los años 80 se puede calcular más o menos que para la crisis del 80 se dio un 12,5% más o menos de caída, pero eso es todo el año. Acá se da durante el mes de marzo. Todavía, obviamente, hay cierta esperanza que no sea tan negativa como aquellos años 80, donde la sumatoria total de la caída del Producto Interno Bruto fue sobre el 12%. Acá es este mes, seguramente el trimestre, porque mayo, y esto es lo que indica también esta cifra, que lo que viene hacia adelante, lo que viene sobre todo durante el mes de mayo, producto de la restricción de movimiento, la restricción de las actividades que hay, va a ser mucho peor. Calculaba el mercado, don Ramón, que para este mes de abril, digamos que este mes el que se está entregando la información, el techo más alto o el tope dentro del techo era un 10%. Así lo esperaba el mercado como la cifra más negativa que podía ser, y fue finalmente 14,1 en la caída en la actividad económica. Vamos a ver nuestras gráficas, nuestras láminas que nos ayudan también a ir entendiendo estos números y entregando mayor antecedente. 14,1 lo decíamos, el índice mensual de actividad económica durante el mes de abril. ¿Cuál es el índice, el porcentaje del no minero? 15,5%. Esto es aún más potente. ¿Cuánto representa en términos de la actividad económica el índice no minero? Un 90%. Por eso también el peso en que ese porcentaje se refleje prácticamente de manera prácticamente similar, un punto en el 14,1 que es total. Y el índice minero 0,1% cae. ¿Y en el no minero representado básicamente por qué sectores? Sectores ya lo vamos a ver, pero el sector del comercio, el sector de la construcción, el sector de los servicios son los sectores que más cayeron. Y el sector minero tiene un leve descenso, Ramón, y puede estar acá, en el fondo, la esperanza de que esta área económica al menos sea la que vaya a impulsar también cierta recuperación o que las caídas no sean tan profundas. ¿Por qué? Porque vemos resultados que están apareciendo también en China y que se están informando donde la actividad comienza también a tener una actividad positiva en términos numéricos. Hoy día se entrega el índice de producción industrial chino de las grandes empresas y supera los 50 puntos, y eso quiere decir que ya hay crecimiento y eso abre alguna línea también de confianza en términos de la actividad minera para nuestro país. Es tan relevante no va a tener una caída tan profunda. Vamos a ver nuestro gráfico que va a dar cuenta también del comportamiento de lo que ha sido durante los últimos 12 meses, de acuerdo a los datos del índice mensual de actividad económica, cómo se ha comportado también esta actividad. Y vemos que desde abril del año pasado 1,88% creció y cae 14,1% sobre el 12% de caída comparando año tras año, y ya veíamos un descenso octubre, noviembre en términos de actividad económica. Aquí el 3,08 representa las 2 semanas que estuvimos paralizados por el COVID-19 y no con las medidas restrictivas que tenemos actualmente, y ya el mes de abril se refleja netamente el golpe de COVID-19, no así el golpe al mes de mayo, donde se proyecta que ese número, Ramón, podría alcanzar el 20%. Hoy día el ministro lo explicaba, la actividad que estamos realizando es a media máquina, así lo calificaban, a la economía, el andar de la economía a media máquina, porque todo se ha reducido a media máquina. Nuestros traslados, nuestros desplazamientos, nuestras compras, un montón de actividades han caído de manera importante, y eso
genera finalmente que toda esta actividad que lo mide este índice tenga este nivel de descenso. Escuchamos al ministro de Hacienda. Si bien la economía está estructuralmente sana, lo que ha sucedido es que por las medidas sanitarias, de distanciamiento físico, cuarentenas preventivas, entre otras, la verdad es que la economía está funcionando a mitad de capacidad. Esta máquina está funcionando a media máquina, valga la redundancia, y por ende produce a media máquina. Tú me preguntabas de los sectores, Ramón, que tienen mayor perjuicio en términos de la afectación por COVID-19 y acá está el sector servicios, el sector comercio, el sector construcción y el sector industria manufacturera en menor medida. Y dentro del sector servicio está la educación, obviamente completamente paralizado, el transporte, los restaurantes, prácticamente nula también en términos de venta, los hoteles y los servicios empresariales. Un dato que publica hoy día también el Instituto Nacional de Estadística en términos, por ejemplo, de la cantidad de personas que pernoctan en nuestro país. Cayó un 91%. Cayó un 91% durante el mes de abril las personas que pernoctan, lo que obviamente incide en términos de la cantidad de gente que llega, por ejemplo, los turistas y todo lo que genera esa actividad. Ahí es donde también con ese porcentaje tan potente se reflejan los efectos del COVID. Pero el interrogante viene y se establece qué pasa con lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo durante el mes de mayo, cuáles son las proyecciones, lo contestó también el ministro de Hacienda. La verdad es que durante mayo hemos tenido más situaciones de cuarentenas en distintos lugares del país y por lo tanto cabe augurar un retroceso de la actividad bien significativo. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el segundo trimestre va a ser un trimestre muy malo, como gobierno lo hemos venido alertando y la verdad es que las cifras de abril así lo empiezan a mostrar. Un segundo trimestre muy complejo, Ramón. Hay cifras que incluso podrían corregirse producto de las dificultades que ha tenido el Banco Central para poder medir, también producto de las medidas restrictivas en términos de desplazamiento, de registro de la actividad. Eso puede corregirse ya en próximas cuentas nacionales y la verdad es que se viene este trimestre malo y además se va confirmando que la recuperación de nuestra economía no va a ser tan rápido como se esperaba en un principio cuando parte esta crisis. A eso te quería preguntar, porque por ejemplo, cuando hemos tenido caídas de la actividad económica puntuales, pero no tan profundas como esta, pero caídas igual que han repercutido en el nivel socioeconómico de la población, por ejemplo el terremoto, uno veía una caída muy brusca, pero luego con la inyección, con la recuperación, las obras públicas, etcétera, una recuperación rápida. Eso es lo que, bueno, se ha hablado tanto de la recuperación en V o una recuperación en U o una U muy extendida. Parece que lo segundo va a ser, ¿no? Va a ser lo segundo sin duda, Ramón, porque el golpe está siendo muy fuerte y cuando pasa eso, cuando la caída es tan potente, uno no puede levantarse inmediato y salir corriendo. Tiene que partir de a poco para poder empezar a caminar de nuevo, empezar a trotar y empezar a correr de nuevo. Y eso es lo que hoy día además se está analizando y hay conciencia en todos los sectores de que es necesario cuando ya empiece a tener una relativa normalidad nuestra actividad, hay que estar preparado para impulsar el empleo, para impulsar la actividad y es lo que se está discutiendo en términos de planes. No queremos terminar, Ramón, porque hoy, a propósito de cuentas, no es muy buena noticia, pero es parte de lo que se aprobó durante los primeros meses de este año, que este proyecto de modernización tributaria que tiene que ver con el cobro en todas las plataformas digitales, las películas vía streaming, la música, en fin, todo lo que tenga que ver con el nivel de traspaso de, por ejemplo, libros digitales, música digital, películas digitales, series digitales, van a sufrir un incremento en sus valores porque se empieza a cobrar el IVA para todos estos servicios de un 19% y eso va a significar, obviamente, que mes a mes las cuentas ya han avisado algunos de estos servicios a los clientes que se van a incrementar los valores y por otra parte también empieza a regir este pago de contribuciones para quienes tengan propiedades y la sumatoria también por sobre los 400 millones de pesos de avalúo fiscal. Ojo, fiscal, no avalúo comercial, van a tener que pagar un monto mayor en términos de las contribuciones. La cuenta, por ejemplo, de, no sé, pues de estos servicios digitales van a subir en la misma proporción del IVA o un poquito más.
Bueno, ahí está la duda. Debería ser un 19%. Si le aplica el IVA, el 19%. Exactamente, pero la verdad es que hay algunos planes en el fondo de las distintas aplicaciones que pueden significar que esto sea algo más del 19%. Van a tener que hacer todo un sistema también de pago aquí en nuestro país, empresas que no tienen domicilio acá en Chile, y eso podría significar que el alza fuera un poco mayor. Hay que estar atento. Hoy día la competencia es bastante dentro de las plataformas digitales, porque eso también contribuye a que si le están cobrando por sobre eso, también está la posibilidad de poder cambiarse y poder tener ahí el cobro que corresponde solo a este incremento del 19%. Cristian Pino, muchísimas gracias. Muy bien, Ramón. Buenas tardes.